Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria, en el seno de una familia musical. Desde muy temprano, su talento extraordinario quedó en evidencia, sorprendiendo incluso a su propio padre, Leopold Mozart, un respetado músico y compositor que reconoció de inmediato las habilidades excepcionales de su hijo. Bajo la guía de Leopold, Wolfgang comenzó a tocar el clavicordio a los 3 años, y a componer sus primeras piezas a los 5, demostrando una capacidad asombrosa para aprender y crear música. A los 6 años, Mozart ya era considerado un niño prodigio. Junto con su hermana mayor, María Ana, conocida como Nannerl, realizó giras por las principales cortes de Europa, donde deslumbró a reyes, aristócratas y compositores. Estas presentaciones no solo destacaron su virtuosismo como intérprete, sino también su capacidad para improvisar y componer en el momento. Entre sus admiradores se encontraban figuras de alto rango, como María Teresa de Austria y Luis XV de Francia, quienes quedaron impresionados por la genialidad del joven Mozart. Durante estas giras, Mozart tuvo la oportunidad de absorber influencias musicales de diversas regiones. En Italia, estudió ópera y música coral. En Alemania y Austria, se familiarizó con las formas barrocas y clásicas, y en Inglaterra, fue influenciado por los estilos de compositores como Johann Christian Bach. Esta mezcla de influencias sería clave en la evolución de su estilo único, que combinaba profundidad técnica con una expresividad emocional sin precedentes. A pesar de sus logros, la infancia de Mozart no estuvo exenta de desafíos. Las constantes giras eran agotadoras y, a menudo, enfrentaba problemas de salud debido al intenso ritmo de viajes y presentaciones. Además, aunque fue celebrado en muchas cortes, también enfrentó envidias y rivalidades en el competitivo mundo musical europeo. Sin embargo, su pasión por la música y su inquebrantable dedicación lo impulsaron a seguir perfeccionando su arte. Una de las primeras composiciones que consolidó su reputación fue la ópera La Finta Semplice, escrita a los 12 años. Esta obra demostró no solo su habilidad técnica, sino también su capacidad para capturar emociones complejas a través de la música. Con cada nueva pieza, Mozart continuaba sorprendiendo a críticos y audiencias, reafirmando su lugar como un talento fuera de lo común. La infancia de Mozart es un testimonio de cómo el genio puede manifestarse a una edad temprana y florecer bajo las condiciones adecuadas. Su combinación de talento innato, disciplina rigurosa y exposición a diversas tradiciones musicales lo convirtió en un prodigio que, incluso en sus primeros años, ya estaba redefiniendo lo que significaba ser un compositor en la Europa del siglo XVIII. Wolfgang Amadeus Mozart dejó un legado de más de 600 composiciones que abarcan todos los géneros principales de la música clásica. Desde sinfonías hasta óperas, sonatas y conciertos, su obra no solo mostró una maestría técnica sin igual, sino que también redefinió los estándares musicales de su época, estableciendo nuevas alturas de creatividad y expresión. Entre sus sinfonías más icónicas se encuentra la Sinfonía número 41, conocida como Júpiter. Compuesta en 1788, esta obra es un ejemplo perfecto de cómo Mozart fusionaba complejidad técnica con accesibilidad emocional. La pieza final de esta sinfonía es especialmente notable por su magistral uso de la fuga, una técnica que demuestra su dominio de las formas musicales tradicionales, y su capacidad para transformarlas en algo revolucionario. En el ámbito de los conciertos, Mozart compuso 27 conciertos para piano, cada uno con un carácter y estilo únicos. El concierto para piano número 21, a menudo llamado Elvira Madigan debido a su asociación con la película sueca del mismo nombre, es uno de los más populares. Su segundo movimiento, un andante lleno de lirismo y melancolía, ejemplifica la habilidad de Mozart para conectar profundamente con el oyente. El genio de Mozart también brilló en sus óperas, que se cuentan entre las más grandes creaciones de la música clásica. Obras como Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y La flauta mágica no solo se destacan por sus melodías inolvidables, sino también por la profundidad psicológica de sus personajes y sus narrativas. Por ejemplo, en Don Giovanni, Mozart combina elementos de comedia y tragedia para explorar temas universales como la seducción, el arrepentimiento y la justicia. En la música de cámara, su quinteto para clarinete y sus cuartetos de cuerdas son ejemplos excepcionales de cómo Mozart lograba una interacción perfecta entre instrumentos.
Estas piezas muestran un delicado equilibrio entre la complejidad estructural y la claridad emocional, características que se han convertido en sinónimo de su estilo. Otro aspecto innovador de la obra de Mozart fue su capacidad para transformar la música sacra. Su Requiem en re menor, que dejó incompleto antes de su muerte, es una de las piezas más emotivas y misteriosas de su repertorio. Con su atmósfera solemne y su poderosa expresión, esta obra ha capturado la imaginación de generaciones de oyentes, y ha inspirado numerosas adaptaciones y especulaciones sobre sus orígenes. Mozart también revolucionó el concepto de la música instrumental ligera con sus divertimentos y serenatas, como la icónica Eine kleine Nachtmusik. Estas piezas, aunque aparentemente simples, muestran su habilidad para crear música que combina elegancia y alegría, deleitando tanto a expertos como a oyentes casuales. La influencia de Mozart no se limitó a su época. Su obra sentó las bases para el desarrollo del estilo clásico, y se convirtió en una fuente de inspiración para compositores posteriores como Beethoven, Schubert y Brahms. Su capacidad para equilibrar la técnica y la emoción, la innovación y la tradición, lo distingue como uno de los compositores más influyentes de todos los tiempos. En resumen, las obras maestras de Mozart no solo revolucionaron la música clásica, sino que también dejaron una marca indeleble en la historia cultural de la humanidad. Cada pieza que compuso es un testimonio de su genio, y de su inagotable búsqueda de la perfección musical. Detrás de la brillantez musical de Wolfgang Amadeus Mozart se encontraba un ser humano complejo, lleno de contradicciones, desafíos y emociones intensas. Aunque su genio era evidente en cada nota que componía, su vida estuvo marcada por luchas personales, y una constante búsqueda de estabilidad en un mundo que a menudo parecía ajeno a su sensibilidad. Mozart creció en un entorno exigente bajo la estricta tutela de su padre, Leopold Mozart. Desde una edad temprana, Wolfgang fue impulsado a demostrar su talento en las cortes europeas, lo que, aunque le proporcionó fama y experiencia, también lo sometió a una presión implacable. A medida que crecía, surgieron tensiones entre él y Leopold debido al deseo de Mozart de independizarse tanto personal como artísticamente. Esta necesidad de libertad se reflejó en sus decisiones de vida, como su matrimonio con Constanze Weber, una unión que no contó con la aprobación inicial de su padre. La relación de Mozart con Constanze fue un aspecto significativo de su vida personal. Aunque enfrentaron dificultades económicas y pérdidas familiares, su matrimonio estuvo lleno de afecto y apoyo mutuo. Constanze, además de ser su compañera, desempeñó un papel importante en la promoción de su obra después de su muerte, asegurándose de que su legado perdurara. A pesar de su talento incomparable, Mozart luchó con problemas financieros durante gran parte de su vida. Aunque recibió encargos importantes y disfrutó del éxito de obras como Las bodas de Fígaro y Don Giovanni, sus ingresos a menudo no eran suficientes para mantener el estilo de vida que deseaba. Parte de esto se debía a su generosidad, y a su inclinación a gastar en lujos, pero también a un sistema de mecenazgo que, aunque le brindó oportunidades, no siempre le ofreció la estabilidad que necesitaba. Mozart también enfrentó desafíos emocionales. Era un hombre apasionado y sensible, cuya personalidad exuberante contrastaba con la seriedad de su música. Sus cartas y escritos muestran un sentido del humor juguetón y, a veces, irreverente, pero también revelan momentos de ansiedad y desesperación. Su capacidad para canalizar estas emociones en su música es una prueba de su profunda conexión con su arte. La salud de Mozart fue otro factor que influyó en su vida. Aunque no existen registros médicos detallados, se sabe que sufrió episodios de enfermedad desde su infancia. Su muerte prematura a los 35 años dejó muchas preguntas sin respuesta y generó especulaciones sobre la causa, desde fiebre reumática hasta envenenamiento, aunque la teoría más aceptada es una infección aguda. A pesar de estos desafíos, Mozart mantuvo un inquebrantable compromiso con su música. Su capacidad para componer con una rapidez asombrosa, a menudo escribiendo piezas complejas de memoria, es un testimonio de su genio. Incluso en los últimos meses de su vida, cuando trabajaba en el Requiem, continuó componiendo con una pasión y dedicación inigualables. En resumen, la vida de Mozart fue un reflejo de su música, un mosaico de emociones intensas, contrastes y belleza. Detrás del genio que conquistó el mundo, había un hombre que luchaba por equilibrar su extraordinario talento con las complejidades de la vida cotidiana.
Esta dualidad es parte de lo que hace que su historia sea tan fascinante y su legado, tan perdurable. El legado de Wolfgang Amadeus Mozart trasciende su época, y sigue siendo una influencia fundamental en la música clásica y más allá. Su obra, marcada por una combinación única de innovación, emoción y perfección técnica, ha dejado una marca indeleble en la historia de la música, inspirando a generaciones de compositores, intérpretes y amantes de la música. Una de las razones por las que Mozart sigue siendo tan relevante es su capacidad para explorar todos los géneros principales de la música clásica y sobresalir en cada uno de ellos. Desde sinfonías y conciertos hasta óperas y música de cámara, cada una de sus composiciones muestra una comprensión excepcional de la forma musical, y una habilidad para conectar emocionalmente con el oyente. Su versatilidad y genio creativo lo han convertido en una figura icónica que sigue siendo estudiada y admirada en conservatorios y salas de conciertos de todo el mundo. El impacto de Mozart no se limita a su música. Su enfoque para abordar las emociones humanas y los temas universales a través de su arte lo convierte en un puente entre las sensibilidades clásicas y modernas. Obras como Las bodas de Fígaro y Don Giovanni no solo son piezas maestras de la música, sino también comentarios sociales que abordan temas de justicia, poder y moralidad. Este nivel de profundidad narrativa ha permitido que su obra resuene con audiencias contemporáneas, manteniéndolo vigente incluso siglos después de su muerte. Mozart también tuvo un impacto duradero en la forma en que se percibe la música clásica. Antes de él, muchos compositores dependían del mecenazgo de la nobleza para sustentar sus carreras. Aunque Mozart trabajó dentro de este sistema en parte de su vida, también fue pionero en la búsqueda de independencia artística, intentando vivir de la venta de sus composiciones y sus presentaciones públicas. Este enfoque ayudó a sentar las bases para el modelo moderno de compositor y músico profesional. El alcance de su influencia es evidente en el trabajo de compositores posteriores. Beethoven, quien admiraba profundamente a Mozart, incorporó elementos de su estilo en sus propias composiciones, llevándolos a nuevas alturas. Schubert, Brahms y otros gigantes de la música clásica también encontraron inspiración en la obra de Mozart, utilizando su legado como un punto de partida para sus propias innovaciones. Además de su impacto en la música clásica, Mozart ha dejado su huella en la cultura popular. Su vida y obra han sido tema de películas, obras de teatro y literatura. La película Amadeus, 1984, basada en la obra de Peter Shaffer, es un ejemplo destacado de cómo su historia continúa fascinando a audiencias modernas. Aunque toma libertades creativas, esta película ayudó a revitalizar el interés por Mozart, presentándolo como un genio apasionado y complejo. La accesibilidad de su música es otra razón por la que Mozart sigue siendo tan popular. Obras como Eine kleine Nachtmusik y el Requiem han trascendido el ámbito de la música clásica, apareciendo en películas, comerciales y eventos culturales. Su capacidad para capturar la belleza y la emoción de la experiencia humana hace que su música sea universalmente apreciada. En resumen, el legado de Mozart es una prueba de su genio y su capacidad para tocar el alma humana a través de la música. Su influencia no solo transformó la música clásica, sino que también dejó una herencia cultural que continúa inspirando a personas de todo el mundo. Mozart no es solo un nombre en la historia de la música, es un símbolo de creatividad, excelencia y la búsqueda de lo sublime. Wolfgang Amadeus Mozart, además de ser uno de los mayores genios musicales de la historia, también fue una figura fascinante llena de peculiaridades y anécdotas que revelan su lado humano. Desde su infancia como niño prodigio hasta sus últimos días, Mozart dejó un legado de historias que han intrigado y deleitado a generaciones. Una de las curiosidades más conocidas sobre Mozart es su capacidad para componer música con una rapidez y precisión asombrosas. Se dice que podía escribir partituras completas directamente, sin necesidad de realizar correcciones. Su memoria musical también era extraordinaria, según relatos. Después de escuchar una obra compleja como el Miserere de Gregorio Allegri, Mozart fue capaz de transcribirla de memoria, un logro que maravilló incluso a los críticos más severos. Otro aspecto interesante de su vida fue su sentido del humor, que a menudo se reflejaba en sus cartas y comportamientos. Mozart tenía un carácter juguetón y, a veces, irreverente, lo que lo hacía destacar en los círculos sociales. Por ejemplo,
Disfrutaba escribiendo pequeñas canciones humorísticas y bromistas, mostrando un lado desenfadado que contrastaba con la seriedad de su música. Este sentido del humor también se percibe en algunas de sus óperas, como Las bodas de Fígaro, que combina sátira y comedia con profundidad emocional. Una anécdota famosa es la rivalidad con Antonio Salieri, que ha sido ampliamente dramatizada, especialmente en la película Amadeus. Aunque no hay pruebas contundentes de una enemistad hostil, es cierto que Salieri y Mozart competían por el favor de la nobleza vienesa. Sin embargo, también existen cartas y relatos que sugieren una relación de respeto mutuo entre ambos compositores, lo que hace que la naturaleza exacta de su relación siga siendo objeto de debate. Mozart también tenía una fascinación por el misticismo y la masonería. Fue miembro activo de una logia masónica en Viena, y sus ideales de fraternidad, igualdad y libertad influyeron en algunas de sus composiciones, como La flauta mágica. Esta ópera no solo es una obra maestra musical, sino también un símbolo de los valores masónicos que Mozart apreciaba profundamente. En cuanto a su vida diaria, Mozart tenía hábitos inusuales. Por ejemplo, a menudo componía de noche y dormía hasta tarde. Era conocido por su estilo de vida extravagante, gastando en ropa, instrumentos y fiestas, lo que a menudo lo dejó en apuros económicos. Sin embargo, también era increíblemente generoso, ayudando a amigos y colegas en momentos de necesidad, incluso cuando él mismo enfrentaba dificultades. Una de las anécdotas más conmovedoras sobre Mozart es su relación con el Requiem. Este trabajo, encargado misteriosamente por un mensajero anónimo, fue compuesto en sus últimos días. Mozart estaba convencido de que estaba escribiendo su propia misa de Requiem, lo que añade un aura de misterio y tragedia a esta obra monumental. Aunque no logró completarla antes de su muerte, su alumno Franz Sava-Susmayer terminó la pieza, y el Requiem se convirtió en uno de los legados más poderosos de Mozart. Finalmente, su impacto en la cultura popular también ha generado historias fascinantes. Desde la reproducción de su música en las sondas espaciales Voyager como un ejemplo de los logros culturales de la humanidad, hasta su influencia en compositores modernos y bandas sonoras de películas, Mozart sigue siendo una figura omnipresente en la cultura global. En resumen, las curiosidades y anécdotas de Mozart nos muestran a un hombre que, a pesar de ser un genio musical incomparable, también fue profundamente humano, con sus excentricidades, pasiones y desafíos. Estas historias no solo enriquecen nuestro entendimiento de su vida, sino que también hacen que su legado sea aún más fascinante y accesible.